Cuenta la leyenda que un domingo no muy soleado de primavera, un hombre fue sepultado en una tumba gigante que estaba sellada por una gran roca. Dentro de esa tumba estaba escondido un tierno conejito asustado por el bullicio de la gente. El conejito tembloroso tapó sus ojos con sus patas para no ver al muerto. Al tercer día, el conejo presenció cuando el hombre se puso de pie y un ángel quitó la piedra enorme que sellaba el lugar, dejándolo libre. Por supuesto que los conejos no pueden hablar, pero son muy dotados en las artes plásticas, así que pintó huevos de colores tratando de enviar un mensaje a las personas de vida y felicidad. Por esta razón, cada domingo de Pascua se esconden huevos de colores en todas las casas de algunos países, recordándoles que Jesús resucitó y que la ridiculez no tiene límites. Pascua fue otra de esas celebraciones paganas que sufrió de la judeocristianización con el fin de facilitar la conversión de nuevos fieles. Como estamos en fecha y entre tantos símbolos como cruces, rocas, panes, conejos, pollitos con orejas de conejo, sangre, huevos y la masacre de pueblos enteros, sean bienvenidos todos a 5 Hechos Pascua. Como ya comenté en la intro, esta celebración tiene un origen mucho más antiguo y por supuesto menos sangriento. Para ser más específicos, esto ocurría en las fiestas por la primavera de las tradiciones germanas, celtas o escandinavas, donde se adoraba a la diosa teutónica de la luz y la primavera, conocida como Íster. Para los fenicios, adoradores del sexo, era símbolo de la diosa de la fertilidad Astarte o Istar, que a veces era representada como el huevo y la liebre. Como se darán cuenta, todavía se utiliza esta palabra, Easter, para definir la festividad en inglés. Para los hebreos, la palabra Pascua significa Pesaj, que quiere decir dejar ir o perdonar pasando por alto, y puede simbolizar cómo la muerte pasó por alto a los hijos de Israel. El imperio egipcio por muchos años mantuvo cautivos a los israelitas, los tenían como esclavos sin derecho a nada y condenados para siempre a servirlos trabajando en sus majestuosas construcciones. Muchos de ellos fueron presos o asesinados a mano de los crueles líderes egipcios, así que llegó Moisés, judío adoptado por la hija del faraón y que, pese a haber sido rescatado de bebé, se sentía identificado con el pueblo judío y se le plantó a su malvado abuelo. Pero liberar al pueblo judío se le estaba complicando. Dios les mandó 10 plagas que no le hicieron ningún bien al pueblo egipcio. Con la remake del Dios vengativo a manos de Disney, los cristianos decidieron darle otro significado: la salvación del pueblo israelí a cambio de su sacrificio, que teniendo en cuenta su resurrección días más tarde, no es tan dramática y tampoco significa tanto. Así que con fines marketineros, todos estos eventos decidieron pisar las fechas paganas e intentar reemplazar estos rituales y ceremonias ancestrales, la celebración del nacimiento del sol y la naturaleza por la culpa y el dolor. Cosa que no funcionó tan bien y nos dejó este matete argumentado por la leyenda de la anécdota. El cuerpo de Cristo. Una tradición bastante establecida en estas fiestas es la de no comer carnes rojas durante el viernes anterior. La explicación más recurrente habla de que al conmemorarse la muerte de Jesús, la Iglesia establece que debe ser un día de ayuno y abstinencia, en manifestación de luto y penitencia. Como si no comer carne de alguna forma compensará los latigazos del conmemorado, o como si recordar que se están comiendo el cuerpo de Cristo les causara náuseas. La verdad es que esto no está especificado en ninguna parte de la Biblia. Inicialmente se relacionaba a la tradición de la Cuaresma, donde se prohíben ciertas comidas, incluidas las carnes, que se extiende por 40 días. Esto fue desapareciendo con el tiempo y se mantiene como una costumbre curiosa. Además, en algún momento creo haber leído que se relacionaba a un papa o algo que en tiempo de escaseces de carne se recomendaba la consumición de pescado, que en esos tiempos era más barata, pero la verdad es que no lo pude chequear.
La posta es que la idea no era dejar de comer carne para entregarse a otros placeres culinarios, sino tener un valor espiritual y reflexivo que la verdad que tampoco tiene mucho sentido. ¿Quién estafó a Roger Rabbit? La verdad es que hay muchos mitos sobre el conejo de Pascua y aunque ya les conté la historia de cómo surgió la leyenda, no tenemos muy en claro qué relación tiene un conejo con la celebración judía. Pero los que conocen la vida sexual de los conejos saben la gran fertilidad que poseen. Es por eso que el huevo y el conejo representan la vida y la luz, también la perfección, la alegría y la resurrección de Jesús, ¿cómo no? El conejito de Pascua nació en los pueblos del norte de Europa. Dicen que tras la reforma del siglo XVI, la fiesta de Pascua se convirtió en una celebración VIP donde solo asistía la élite burguesa y dejó de ser una memoria tan religiosa. En ese tiempo se usaba para animar y enseñar más a los niños. Es por eso que llega el conejo de Pascua siendo un elemento animado y divertido para los pequeños, efectivamente más amigable que la sangrienta imaginería cristiana. El fenómeno del conejo de Pascua se impuso a partir del siglo XX y poco a poco, como a todo lo que le gusta a los niños, los capitalistas lo volvieron un negocio o un saco de billetes para la comercialización. Huevo duro mala leche. Otra curiosidad es que antes del siglo IV las restricciones de alimentos no solo se limitaban a las carnes, sino que se extendían a lácteos y huevos. Esta prohibición fundó la costumbre de regalar huevos, sean de gallina, patos o el ave disponible para el domingo de Pascuas, día en el que se levantaba la prohibición. Esto representaba nuevamente la vida y la fertilidad, originalmente símbolo de Freya, diosa nórdica y ahora símbolo de la resurrección de Cristo. Originalmente se trataba de huevos de tortuga o pato decorados con colores brillantes. Toda la familia se reunía para decorarlos y luego los regalaban a parientes y amigos cercanos. Con el tiempo la tradición tuvo algunas variantes y, por ejemplo, en algunos lugares se acostumbraba a esconder los huevos para que los niños de toda la familia los encuentren. La tradición de regalar huevos pintados todavía se mantiene en algunos países, pero se fue reemplazando poco a poco por los de chocolate. Comenzó a principios del siglo XXI en Francia y Alemania principalmente y se trataba de huevos macizos, ya que la técnica para hacer los huevos huecos no estaba tan desarrollada. Cada huevo era decorado con chocolate o con flores de azúcar. La innovación tecnológica de los siglos XIX y XX perfeccionó la chocolatería y la repostería en general, y esto permitió que los huevos de Pascua se puedan hacer de forma masiva y se vuelvan populares en todo el mundo. Como otras costumbres paganas, fue adoptada por el cristianismo y se les dio un nuevo significado con la idea de evangelizarlas. Multiplicando peces y huevos de chocolate. La única verdad inamovible y que es tema recurrente en estas fiestas son las ganancias que generan el mercado. Si nos fijamos solo en Argentina y teniendo en cuenta el quilombo económico, la canasta de Pascuas es un 95% más cara. Los pescados, dependiendo del tipo, acumulan aumentos de 100% y hasta el 200%. Los huevos del chocolate del 48 al 95% de aumentos. En 2014 los australianos gastaron cerca de 3.000 millones de dólares en estos productos, un aumento que crece cerca de un 3,4% anualmente. Y este es un negocio que en mi país demanda el 1% de la producción mundial de cacao, incrementando el consumo de productos que en temporadas normales son los menos elegidos. El mercado sabe de esto y se aprovecha de los bien intencionados creyentes metiendo algún que otro aumento a los acumulados por la inflación, ya que no son productos de consumo tradicional. Esto contrasta un poco con la idea espiritual de perdón y reflexión que, fomentado por el dogma religioso, obliga a muchos a consumir de él. Y teniendo en cuenta que las familias más religiosas tienden a ser las más necesitadas y las que más sufren por esto, la cosa cada vez va tomando más la forma de hipocresía.
Que las fiestas religiosas son la readaptación de antiguas costumbres no es ninguna novedad. Siendo una herramienta de control, debieron adoptar y fusionarse con ellas con el fin de perpetuarse en el tiempo e incrementar la religiosidad de las masas, tomando porciones cada vez más grandes de creyentes que, confundidos entre tradiciones familiares y la presión de un mundo occidental cada vez más monoteísta y unificado, prefirieron transformarse y conformar comunidades más grandes. Esto distorsiona su significado original y nos lleva a olvidar las bases originales. Lejos de agradecerle a la naturaleza su providencia o conmemorar la muerte a manos de hombres y dioses, hoy es un evento que reúne a familias y que mantiene un lazo difuso con sus connotaciones anteriores, porque no existe nada tan anacrónico como las tradiciones que se van mezclando con nuestra actualidad y abandonando dogmas y creencias anticuadas. ¿Qué significa hoy? Probablemente el momento para compartir un poco de tiempo en familia o rezar porque el huevo Kinder gigante que te compraste y te dejó sin dinero hasta Navidad no traiga un rompecabezas.